Hola, ¿cómo andan? Yo soy Mati de Ledi y hoy voy a estar armando una serie de videos que espero que les sirva sobre todo para estudiar para el tercer conjunto temático de neurosis de psicopatología. Perdón por mi voz, pero estoy pasando por una alergia atroz, así que bueno, es lo que hay por ahora. En primer lugar, lo que voy a trabajar en este video hoy es la noción de trauma y síntoma en Freud de una manera muy resumida y tratando de darle las referencias como para que puedan tenerlas a mano y buscarlas, ¿no? En primer lugar, saber que el síntoma en Freud refiere casi en la totalidad de su obra a una formación de compromiso. ¿Una formación de compromiso entre qué? ¿Mm? Entre dos instancias, si se quiere, una de carácter más energética, más afectiva, si se quiere, más pulsional, diríamos con Freud en un momento más avanzado de su obra, y otra más ideica, más representacional. Entiéndase, el síntoma es una formación de compromiso entre los afectos que se juegan y que buscan una descarga correspondiente y mociones representacionales que en algún punto han devenido inconciliables para el yo consciente. ¿Qué va a hacer el yo al respecto de esto? Va a defenderse, va a hacer operar una defensa. La defensa es el mecanismo psíquico que me va a permitir a mí constatar que en un determinado cuadro clínico es pertinente hablar de neuropsicosis de defensa, ¿no? Vale la redundancia. A saber, ¿qué es la defensa? Es la operación psíquica que permite separar la representación inconciliable del monto de afecto que le es inherente, ¿no? La separación entre representación y monto de afecto ya implica un acto defensivo. Los destinos de la representación, ya sea que permanezca en la conciencia descatectizada del monto de afecto, o bien que vaya a lo que Freud llamó en un principio un grupo psíquico separado, o más tarde lo inconsciente, es un destino, ¿no? Va a estar reprimida. Pero, si permanece en la conciencia descatectizada de este monto de afecto, vamos a hablar quizás más de otro tipo de cuadros, como ocurre, por ejemplo, en la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva, el mecanismo de la defensa no implica una represión radical en los términos de separar la representación a otro campo del psiquismo, ¿no? Permanece en la conciencia, repito, descatectizada del monto de afecto que le es inherente. Y ahora bien, los destinos del monto de afecto, previa la operación de la defensa, es lo que me va a dar a mí, en cierto punto, los caminos de la formación de síntoma. Si ese afecto se condensa en una parte del cuerpo, tendremos un caso de histeria de conversión. Si se vincula por falso enlace con otra representación también en el campo de la conciencia, vamos a hablar de una representación obsesiva o en algunos casos de fobias, al menos en el primer momento de la enseñanza de Sigmund Freud, ¿no? Ahora bien, ¿qué se requiere para que una representación devenga inconciliable? En principio, estar en contraposición con las exigencias estéticas y morales que demanda el yo, que también refiere a otro conjunto de representaciones, ¿no? En principio, en el yo se mantiene una forma, un principio de no contradicción. En el inconsciente no, ¿no? Pueden habitar en algún punto representaciones que son inconciliables entre sí, pero bueno, justamente el yo no se entera y allí es donde más o menos pues, se permiten florecer, diría Freud en algún punto. En un primer momento de la época de Freud, ¿no? De la enseñanza, de la obra de Freud, perdón, me gusta hablar más de obra para Freud y más de enseñanza para Lacan, vamos a pensar que el síntoma, la formación de síntoma, la expresión clínica psicopatológica a la que nos vamos a enfrentar, refiere a una operación de la defensa, pero también va a referir, y esto es importante, a cierto tipo de vivencias efectivamente acontecidas en la infancia y que tienen que ver con lo sexual. A saber, para Freud tiene que haber una vivencia sexual infantil, ¿no? De orden o de carácter traumático, o que al menos esa vivencia de carácter sexual en la infancia va a adquirir, ¿no? El estatuto de traumático, ya sea por la intensidad, ¿no? De aquello que se vive, o bien en la manera en que eso puede ser resignificado posteriormente, como ustedes seguramente cursaron psicoanálisis y Freud, conocen el caso Emma. Esto yo ya lo dije en las clases.
piensen que el trauma en dos tiempos para Freud implica la vivencia efectivamente acontecida, que es la escena de Emma con el pastelero, que abusa sexualmente de ella y le pellizca los genitales a través del vestido, mientras reía a carcajadas, y la otra escena es cuando ella ya es más una adolescente, se encuentra con estos empleados en el negocio al que va a ir, y la risa de los empleados la pone en una situación de inconformidad, de malestar, de angustia, y empieza a presentar un cuadro de lo que diría Freud es una agorafobia, ¿no? Al menos Freud lo define así en el texto. Lo que importa de esto es entender que la represión acontece en la medida en que ese hecho puede sancionarse como traumático. A saber, Freud arma al respecto esto una fórmula canónica, que es una vivencia sexual infantil temprana, ¿no? En la que Freud en algún punto dice tiene que haber una suerte de acceso genital allí. Esto no es demasiado importante, al menos no en psicopatología, pero sí Freud destaca esto. Más luego, el proceso de la represión implica que se pueda sancionar desde el carácter de lo sexual aquella vivencia, ¿no? O sea, no es lo mismo vivenciar eso siendo una niña que siendo un adolescente que ya tiene conocimiento de la sexualidad y que puede señalar ahí un hecho de abuso, ¿no? Esto lleva a que esta chica reprima esta situación, más luego aparece un leve estado de salud aparente, pero en tanto retorna lo reprimido, eso llama a una conformación sintomática más fuerte, ¿no? Llama de vuelta a la operación de la defensa para poder sepultar aquello que nunca debió haber sido levantado, ¿no? Entonces, lo que me interesa más allá de la fórmula canónica es que puedan retener esta idea de que lo importante es sancionar toda esta serie de hechos a partir de una situación traumática efectivamente acontecida, que luego Freud pondrá en contraposición con otra idea, ¿no? En la carta número 69 le dice a Wilhelm Fliess, ya no creo en mi neurótica. Y no es que no crean sus pacientes en la veracidad de lo que le dicen, ya no creen en la construcción teórica que ha armado para pensar a sus pacientes neuróticas o neuróticos. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Freud, que más allá de la veracidad o no, lo que importa es cómo eso se empieza a desarrollar en un discurso y se presenta en el orden de una escena. Y es ahí donde va a cobrar una gran fuerza el estatuto de fantasía. La fantasía, para Freud, en este punto, no tiene que ver con que sea un hecho pura y exclusivamente fantasioso, recreado en la mente de una persona y que no tenga ningún grado o estatuto de realidad. No, seguramente lo puede tener o no, pero no es lo que nos importa. Lo que nos importa es pensar en qué punto eso se imprime, se inscribe en los términos de una escena que permiten sostener una formación sintomática, ¿no? Esto lo vamos a ver en el próximo video con Dora, pero ya tenemos un pasaje, que es del trauma efectivamente acontecido a la construcción de una escena, que no necesariamente tiene que sancionarse como traumática, no necesariamente tiene que haber acontecido, pero sí tiene que estar dispuesta de una manera en el psiquismo, de manera tal que permita sostener la formación del síntoma y más aún su pertinencia, ¿no? Darle ese contenido representacional, ideico. La fantasía en Freud refiere en este punto a un contenido representacional que insiste, que se mantiene, a partir del cual se puede dar cuenta de una escena, y esa escena que es inconsciente en un primer momento, también puede construirse en un análisis, necesariamente va a tener un estatuto constituyente en la formación del síntoma. Del síntoma, en tanto, va a ser interpretable. Ahora vamos a ver un poco esta idea de lo que es el síntoma interpretable, el síntoma como huésped mal recibido. Esto lo vamos a ver con Dora. Todo este video es una suerte de introducción que lo van a poder encontrar en los textos. Yo recomiendo la lectura de los textos Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, sobre todo el apartado de la etiología específica, dice Freud, de la histeria. Después dedicar otro video a la trayectoria típica de la neurosis obsesiva y seguiremos con la parte de histeria en Dora.